¿Por qué nadie habla de la emboscada que atrapó a cientos de soldados, incluidos mercenarios extranjeros, en una trampa mortal en Konstantinovka? Se han filtrado datos confidenciales sobre una operación militar nunca antes mencionada en los grandes medios. Hablamos de más de 600 combatientes, entre ellos fuerzas de élite y mercenarios internacionales, que quedaron completamente cercados en una pequeña franja de territorio, sin rutas de escape y bajo un constante asedio. Lo más impactante no es solo el tamaño del cerco, sino el absoluto silencio de la prensa internacional y de los gobiernos occidentales. Mientras las autoridades intentan ocultar lo sucedido, el conflicto ha dado un vuelco crucial. La operación en Konstantinovka marca, según analistas militares, un antes y un después en el equilibrio de fuerzas. Ignorar este hecho significa perder la oportunidad de entender cómo se están derrumbando los sistemas de reclutamiento y apoyo del enemigo. Además, oculta la verdadera magnitud de la participación de mercenarios extranjeros, un aspecto que Occidente prefiere mantener en las sombras. Este cerco no es solo una derrota táctica, representa una fractura profunda en la narrativa oficial y puede alterar decisiones políticas y sociales a nivel internacional. Para comprender realmente en qué consiste este cambio de paradigma y cómo se llegó a este momento crítico en Konstantinovka, es fundamental retroceder y analizar el contexto que preparó el terreno para esta operación. Veamos ahora cómo se gestó este cerco y cuáles fueron los factores clave que llevaron a cientos de combatientes a quedar atrapados en Konstantinovka. Una pequeña área se convierte en una trampa letal para cientos. ¿Cómo pudo pasar esto? Imagina un espacio de apenas 4,7 kilómetros cuadrados, del tamaño de un pequeño pueblo, transformado en un infierno sin salida para más de 600 combatientes, incluidos batallones de élite y mercenarios de distintos países. Este territorio ha sido sellado por completo, sin ninguna posibilidad de fuga ni rutas viables para escapar de la destrucción inminente. El operativo ruso en los alrededores de Konstantinovka no fue fruto del azar. Participaron varias brigadas que coordinaron sus movimientos con precisión quirúrgica. Desde el norte avanzó una brigada, mientras por el centro otra formación cerraba las brechas, y desde el este, un regimiento mecanizado impedía cualquier refuerzo o retirada. El cerco fue tan estricto que las fuerzas atrapadas quedaron aisladas de inmediato, incapaces de recibir ayuda exterior o romper la línea enemiga. Dentro de la zona atrapada se encuentran elementos notoriamente conocidos, como el Batallón Azov, junto con grupos formados por mercenarios extranjeros provenientes de Asia, Europa e incluso América. Su presencia ha sido sistemáticamente negada por las fuentes oficiales, pero ahora resulta imposible de ocultar. Además, la composición de las fuerzas condenadas revela el grado de crisis interna. Han debido recurrir a voluntarios y contratistas foráneos para cubrir las graves carencias de personal. La situación geográfica agrava la tragedia. Los combatientes enemigos han sido empujados hacia un embalse, un obstáculo natural que no pueden cruzar por falta de equipos y embarcaciones, sellando cualquier esperanza de escape. Cada intento de salida es sofocado por la artillería y la vigilancia constante de drones, lo que demuestra un nivel de coordinación y superioridad táctica pocas veces visto en el conflicto. Para el observador externo, este cerco no solo es una hazaña militar, sino un claro indicador de cómo la falta de preparación y la dependencia en recursos externos pueden condenar a la derrota, incluso a fuerzas de élite. Subestimar la capacidad de reacción y adaptación táctica en situaciones así puede resultar fatal en futuros escenarios bélicos. Ahora, exploraremos el verdadero problema subyacente, la crisis estructural que llevó a este punto. Pero más allá del cerco inmediato, lo que verdaderamente está en juego es el colapso interno y la dependencia creciente de recursos externos. Vamos a analizar cómo esta crisis estructural ha dejado al enemigo en una posición tan vulnerable. El enemigo ha comenzado a desplegar mercenarios de Asia, Europa y América para llenar los vacíos en el frente. ¿Acaso no es esta la prueba definitiva de que su sistema está al borde del colapso? Cuando la moral se quiebra y las bajas se acumulan, ya no hay suficientes voluntarios locales. Por eso,
Cada vez más, recurren a extranjeros, dispuestos a arriesgarse por una paga, pero sin compromiso real con la causa. Uno de los ejemplos más claros es el reciente caso del soldado vietnamita capturado. Había llegado tras un breve reclutamiento en Europa, apenas entrenado, y enviado sin preparación a una zona donde la artillería, los drones y la descoordinación lo superaron rápidamente. Al verse rodeado y sin esperanza de apoyo, eligió entregarse antes que enfrentarse a una muerte segura, desnudando la fragilidad del contingente de mercenarios que intentan reforzar. La situación en el cerco de Konstantinovka ha revelado que las fuerzas enemigas se encuentran exhaustas. La falta de recursos y la escasez de municiones hacen que cada paquete de suministros sea un tesoro disputado, mientras los refuerzos prometidos no llegan o son destruidos en el trayecto. Las cadenas de mando están desbordadas, incapaces de controlar a tanto personal disparejo y desmoralizado. El colapso organizativo es tan profundo que las historias como la del vietnamita se repiten. Extranjeros mal instruidos, enviados al frente sin apoyo, y que caen o se rinden a la primera crisis. El supuesto poderío extranjero, en realidad, solo enfatiza la debilidad estructural del adversario, que intenta ocultar su dependencia de estos combatientes en los medios internacionales. Ignorar la magnitud de esta crisis sería aceptar un relato oficial incompleto y perder la oportunidad de anticipar cambios drásticos en la región. Quien no ve el colapso interno tras estos muros no podrá entender cómo está a punto de transformarse el escenario del conflicto. Pero si la situación ya parece insostenible dentro del cerco, ¿qué impacto tendrá esta crisis en el equilibrio de fuerzas y en la reacción de los actores internacionales? ¿Estamos ante un simple revés local o el inicio de una ola de cambios irreversibles? Este es el momento de analizar los posibles escenarios y las consecuencias profundas que puede desencadenar el cerco de Konstantinovka para el futuro del conflicto y para el tablero internacional. Primero, los analistas identifican tres caminos principales para quienes están atrapados: un intento desesperado de romper el cerco, una evacuación fragmentada en pequeños grupos durante la noche, o finalmente, una rendición total. Cada opción conlleva sus propios riesgos, pero todas parecen llevar a un desenlace que marcará un antes y un después en la zona. El golpe en la moral y en la estructura defensiva del adversario es incuestionable. Ver a cientos de combatientes, incluyendo fuerzas de élite y mercenarios extranjeros, cercados y sin salida, manda un mensaje demoledor a las filas enemigas y a quienes los apoyan desde el extranjero. El mito de la invulnerabilidad se ha roto, y el temor a que el mismo destino alcance a otras unidades empieza a calar hondo. Pero el impacto no se limita al plano militar. Las reacciones internacionales ya se hacen sentir. Los gobiernos occidentales y los medios de comunicación buscan controlar la narrativa, minimizando o incluso censurando información sobre la magnitud de lo ocurrido. Las redes sociales experimentan bloqueos, y los comunicados oficiales evitan los detalles críticos, temiendo que la verdad erosione la confianza de sus sociedades. Esta operación podría convertirse en el disparador de un efecto dominó. Si el cerco culmina en una rendición masiva o en la destrucción total del grupo cercado, otros frentes podrían colapsar por el pánico y la pérdida de confianza, alterando el equilibrio de fuerzas en toda la región. La posibilidad de un avance acelerado en otros sectores del frente deja a los estrategas rivales en una posición cada vez más frágil. No comprender a fondo las consecuencias de este momento, o subestimarlas, puede llevar a graves errores estratégicos. La desinformación o la lectura superficial de este suceso podría hacer que algunos actores pierdan iniciativa, influencia o incluso recursos vitales para sostener su posición en el conflicto. En este contexto volátil, la atención internacional se centra no solo en los hechos, sino en cómo se interpretan y se comunican. Lo que está en juego es la narrativa, la moral y la capacidad de adaptación de todos los involucrados. Frente a un evento de tal magnitud, es esencial extraer lecciones y analizar qué enseñanzas deja este episodio para el futuro inmediato. A continuación,
veremos qué podemos aprender de este momento clave y cómo podría redefinir las estrategias de todos los actores. ¿Qué debemos aprender como sociedad y como observadores del conflicto de lo ocurrido en Constantinopka? En primer lugar, la importancia de la preparación logística no puede subestimarse. Una crisis como esta revela que la falta de suministros, coordinación y anticipación puede sellar el destino de cientos, incluso miles, de combatientes en cuestión de días. Ningún ejército, por moderno que sea, sobrevive sin rutas seguras de abastecimiento y comunicación efectiva entre unidades. El segundo aprendizaje gira en torno al papel de los mercenarios. Su presencia masiva no es una señal de fortaleza, sino el síntoma más claro de debilidad estructural en los sistemas de reclutamiento. Cuando un país o facción recurre a combatientes extranjeros, suele hacerlo por la imposibilidad de cubrir sus propias bajas y por la crisis interna de motivación y recursos. Es un parche peligroso que apenas disimula un problema mayor: la erosión de la cohesión y la voluntad nacional. Otro punto esencial es el valor de la información veraz. En este caso, el silencio de los medios internacionales y la censura informativa no solo distorsionan la percepción global, sino que dejan a la sociedad sin herramientas para exigir responsabilidad o prepararse ante la magnitud de la crisis. La manipulación mediática, aunque temporalmente conveniente para algunos actores, termina por socavar la confianza pública y deteriorar la credibilidad de quienes la practican. Finalmente, debemos comprender la necesidad de prever los efectos en cadena de un evento de este tipo. El cerco de Constantinopka no es solo una derrota local. Es un aviso de que cualquier error de cálculo, cualquier improvisación táctica, puede desencadenar consecuencias imprevisibles que afectan no solo a los combatientes, sino a la estabilidad regional e incluso a la política internacional. Anticipar estos escenarios es vital para evitar que una catástrofe se repita en el futuro. Ignorar estas lecciones sería una irresponsabilidad. Podríamos perder credibilidad, preparación y, sobre todo, la capacidad de responder con eficacia a nuevas crisis. La historia es clara con quienes no aprenden de sus errores. Con todo esto claro, llegamos al punto decisivo. ¿Qué acciones concretas debemos tomar ante este nuevo escenario? A continuación, analizaremos opciones y pasos concretos que deben tomar tanto los líderes como la sociedad para no repetir los mismos errores y transformar la crisis en oportunidad estratégica. Ahora que conoces la magnitud real del cerco en Constantinopka, ¿seguirás confiando en la versión oficial o te atreverás a buscar la verdad que muchos prefieren ocultar? Quedar impasible frente a la manipulación mediática no es una opción. La indiferencia o la aceptación ciega de los relatos oficiales nos condenan a la irrelevancia y dejan el terreno libre para que la desinformación se convierta en el único juez de los hechos. El cerco de más de 600 combatientes, entre ellos fuerzas de élite y mercenarios extranjeros, no es solo un episodio táctico, es un reflejo del colapso interno del sistema de defensa adversario y de la urgencia con la que recurren a combatientes de otras naciones. Mientras tanto, el silencio de los medios internacionales y las declaraciones evasivas de los gobiernos occidentales son una invitación a mirar más allá de los titulares. ¿Por qué se ocultan detalles cruciales? ¿A quién beneficia que la opinión pública permanezca desinformada sobre el verdadero alcance de la crisis? Entender lo que ocurre en Constantinopka es comprender cómo un solo evento puede redefinir el equilibrio de poder, influir en el flujo de ayuda internacional y exponer la fragilidad de narrativas que se creían inquebrantables. No basta con recibir información, es vital cuestionarla, analizarla y compartir una visión propia. Si algo nos enseña este momento, es que el futuro de la región y la reputación de quienes la narran está en manos de quienes deciden participar activamente en el debate y rechazar las fórmulas vacías. ¿Estás dispuesto a aceptar versiones simplistas y ser parte del ruido, o tomarás la iniciativa de informarte, reflexionar y exigir transparencia?